Pues mis hermanos, de nuevo nos encontramos a través de este medio para disfrutar la palabra. Estamos en el libro de Apocalipsis, que hemos insistido en decir que es un libro sobre la segunda venida de Cristo y las consecuencias que esa segunda venida tiene en el mundo y para la eternidad. Y ha sido muy agradable meternos en nuestra manera de creer esta fe preciosa y tratar de ser partícimes de esos hechos tan gloriosos, de la participación de la raza humana en esa gloriosa entrada del Hijo de Dios entre nosotros, en lo que hemos llamado la segunda venida. Y hemos insistido en decir que además es una segunda venida para que no se interprete que la venida por la iglesia se considera una segunda venida. Porque cuando se da el entendimiento de que hay una venida, es porque Cristo vino a vivir entre los hombres. Y es el primer caso, la primera venida. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En esa segunda venida, el Verbo viene a estar entre nosotros y establece un gobierno de 1000 años. Desde luego, para esas fechas, ya el levantamiento de la iglesia se ha dado. Pero cuando se da el levantamiento de la iglesia, el Señor no viene a la tierra. El Espíritu Santo levanta a la iglesia y se la entrega al Señor Jesús en los aires. Por consecuencia, no se considera con el carácter de venida, porque las dos venidas tienen que ver, he dicho y explicado, con dos hombres a las que les hicieron promesas. Una, Abraham, de que en él serían benditas las familias de la tierra. Dos, a David, de que un hijo suyo se sentaría en su trono y gobernaría en la tierra. Porque eso es hasta lo que dice el capítulo 12, cuando habla de aquella mujer que estaba por dar a luz. Iba a dar a luz un hijo que gobernaría la tierra. Entonces, evidentemente, queda muy claro que está hablando del caso de Abraham y de David y de Cristo Jesús, que cumplirá las dos promesas. Qué interesante. Es decir, no son dos viniendo a cumplir cada uno una promesa. Es mismo Cristo que habrá de cumplir promesa en los dos casos. Y pues hemos disfrutado, la verdad, y estaba pensando en lo que tratábamos la semana pasada. ¿Qué cosa puedo decirles a los hermanos que nos lleve al recuerdo de lo que oímos, pero que nos dé también una ruta hacia el futuro? Y bueno, debo decir lo siguiente, que venimos de una larga historia, muy lejana, y que venimos de un muy largo tiempo. Usted dirá, hermano Ramos, ¿por qué hacer esa comparación? Bueno, porque acuérdase usted que hablé sobre proyectos de Dios hechos desde la misma eternidad. Muy lejos, muy lejos. Y que yo dije, no me vaya a preguntar cuándo es esa eternidad, porque no lo sé, pero son cosas que Dios pensó y estableció, serían hechas desde la misma eternidad. Esa es una cuestión muy interesante. Y la razón básica para tratar ese apunto fue que en Dios no hay ni casualidades
y que en Dios no hay cosas que se hacen de última hora, sino que en Dios hay un pleno conocimiento de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo que no pasó, pero pudo pasar. Así describimos de alguna manera lo que es el atributo de la omnisciencia divina, que quiere decir que Dios conoce todo. Y dentro de ese conocer absoluto de Dios, de conocer todo, es cuando yo hablé de dos proyectos que nacen de la misma eternidad y que nacen en ese conocimiento eterno que Dios tiene de las cosas. Uno de ellos es que la raza humana había de pervertirse, porque Dios creó a la raza humana, creó al hombre, a la mujer, y estos engendraron una gran sociedad. Pero establecimos un punto de referencia. No lo olvide nunca, el punto de referencia. Que la raza humana se pervirtió, pero no por ser ignorantes de lo que Dios estableció, sino en un proyecto de acuerdo deliberado entre líderes de los pueblos que no quisieron tener a Dios en su consejo. Es muy interesante esa precisión. No quisieron tener a Dios en su consejo. Que estaban trayendo a colación el modo de vida, lo que iban lo que pensaban. Pero yo dije lo siguiente: Adán fue monoteísta, no politeísta. Es decir, no empezó la historia de la raza humana aprendiendo de los muchos dioses. Porque Dios creó a Adán y a Adán le explicó las cosas que él ordenaba que quería que sucediera, de tal manera que Adán era un conocedor de la intención divina, un conocedor. Por otro lado, es muy evidente que sí había un conocimiento transmitido a las generaciones subsecuentes. Es decir, Adán evidentemente enseñó a sus hijos las cosas que Dios había ordenado, las cosas que Dios quería que esa sociedad hiciera. Y la prueba es el sacrificio que fueron a hacer Caín y Abel. ¿A qué me refiero? A que necesariamente estaban enseñados en que a Dios se le presentaba ofrenda y que había un lugar que casi la mayor parte de los intérpretes dicen que es al oriente del jardín del Edén. Puede ser cierto totalmente eso, y me parece hasta razonable, porque a través de los siglos y la historia hemos aprendido que Dios ha ordenado a los líderes de las naciones que tienen tratos con Él el lugar donde debe ser adorado, las condiciones bajo las cuales debe ser adorado, de tal manera que Caín y Abel fueron al mismo sitio a hacer su presente. Quiere decir que habían sido enseñados de la misma manera, pero los dos llegaron al mismo lugar, cosa que hubiera sido difícil si no hubiera una enseñanza en ese sentido. ¿Usted qué cree? Fueron enseñados y sabían
¿qué presente había que entregarle al Señor? Abel, pues llevaría su fruto, Caín también. Pero vamos a dejar eso a un lado para no entrar en detalle. Sin embargo, Caín desagradó al Señor porque no hizo un presente apropiado para Dios. Definitivamente. Y eso causó una rebelión en su corazón que trajo que matara a su hermano Abel. Y empezó ahí una historia que se propagó con el tiempo a toda la raza humana, antediluviana, para que no se le olvide. A toda la raza humana antediluviana se propagó la idea que yo le he llamado la fe de opinión, donde los hombres, las familias, las sociedades definieron cómo debían de ser ellos como sociedad y cómo deberían, a quiénes tenían que adorar y bajo qué condiciones adorar, pero que ya Dios no tenía nada que ver, porque Pablo lo dice, que les pareció no tener a Dios en su consejo. Es decir, nosotros tenemos nuestra propia opinión, que es tan común el día de hoy en esta generación. Bueno, es que los tiempos cambian, dicen. Y yo siempre he dicho, cambiarán los tiempos, pero los principios no cambian. Porque los principios son eternos, porque nacen de Dios que es eterno. Consecuentemente, si Dios no cambia, los principios de Él no cambian. Y la adoración y el presente a Dios no tenía que ser modificado a criterio personal. Muy bien, pero la cuestión que yo planteaba era la siguiente, que la raza humana en su totalidad se pervirtió de una manera abierta, descarada, a grado tal que Dios los entregó, como quien suelta algo, los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y allí se colapsó la vida espiritual y moral de esas generaciones, y que llegaron a un punto de ser incorregibles. Y Dios toma la decisión de hacer un juicio. Y ese juicio era castigarlos con el diluvio, que murieran. De tal manera que las generaciones de ahí vino el diluvio y prácticamente barrió con todo la existencia humana. Imagínense usted la cantidad de perversión y la cantidad de una sociedad que no quería nada con Dios. Abiertamente no quisieron. Y eso me habla de un pensamiento deliberado, juzgado, pensado, y dijeron, nosotros tenemos nuestro propio criterio. Que es algo que sucede, dije, el día de hoy, donde piensa que cada quien puede tener su propia manera de entender a Dios. Pero Dios se ha revelado a la raza humana y le ha dicho sobre su persona y cómo quiere que lo adoren y le sirvan. De tal manera que la raza humana no está de ignorante, lo que pasa que está de incrédula. Es decir, aún a pesar de que Dios les haya dado noticia de lo que quería, no quisieron hacerlo. Entonces ya no fue un asunto de ignorancia, fue un asunto del no querer, un asunto de la voluntad. Fíjese usted el detalle, fue un asunto de la voluntad.
que lo llevó a ese grado de rechazo y que terminó con el diluvio. Y prácticamente murió la totalidad de la raza humana de ese tiempo, los antediluvianos, quedando solamente 8 personas. Esta es una tragedia, y tragedia eterna, porque lo que esa gente tendrá que ser juzgado es eterno, y nunca podrán componer ni arreglar ese asunto con Dios. Por eso a Dios hay que buscarlo en su tiempo. Pero imagínese usted, de todas esas generaciones, la cantidad de gente que había, solo quedaron 8, que era Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Por eso dije, es una tragedia. El no creer en Dios y el establecer su vida a su manera, sí es trágico, porque esto tiene repercusión eterna. Y las consecuencias son eternas. Para que no se piense que, bueno, eso ya sucedió, ya se acabó todo eso. No. Todavía espera el juicio final de Apocalipsis 20, cuando el Señor Jesús ponga su trono, el trono blanco, y llame y resucite a todos. Y todos son todos, menos los creyentes, y han sido resucitados en la llamada primera resurrección, de las cuales Cristo es la primicia, es el primero, porque la resurrección de Cristo se considera precisamente como la base de la primera resurrección. ¿De quién? De los creyentes. Y 1000 años después viene la segunda resurrección de los muertos, y son levantados todos aquellos que por alguna razón rechazaron a Dios, no quisieron tener nada con Él. Imagínense la cantidad tan grande de gente que va a tener que comparecer en ese tribunal. Es inmenso. De tal manera que habrán de ser levantados. Y alguien me dijo un día, pero ¿por qué usted dice que tendrán que comparecer ante el juez y que el juez es Cristo? ¿Que no debe decirse que el juez es Dios? Yo le dije no, porque en Juan 5 había un debate con Jesús por parte del liderazgo, y el Señor Jesús le dijo, el Padre a nadie juzga, todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces dígame usted, ¿quién será el juez en el trono blanco? ¿Cómo quién será el juez de la iglesia? De tal manera entonces que tenemos una cuestión bastante riesgosa para la vida del ser humano, en los términos de felicidad, en los términos de pérdida de la tranquilidad, en todo ese sentido de lo que es tragedia moral y espiritual. Entonces, dentro de ese proyecto, de esa cantidad de gente que abandonó, y que la historia iba a repetirse, esa es la cuestión. Es decir, si no se interviene, la historia tendrá que repetirse y volver a la misma historia antediluviana. Usted decía, hermano, pero usted cree eso. Sí creo eso, porque ya sucedió una vez y Dios tuvo que acabar con la raza humana. Ahora tenemos a un hombre llamado Abraham viviendo en Ur de los Caldeos. Y entonces yo hice una idea,
que dije me la voy a traer desde la eternidad. Porque los proyectos de Dios son eternos. No son asuntos de última hora, de último momento, cuando Dios diría, voy a cambiar las cosas. Todo está escrito y deliberado. Por eso, se puede decir que nuestra salvación, que fue conocida por Dios desde la misma eternidad, sea razonable completamente que la Biblia diga que estamos escritos, que pusieron nuestro nombre. ¿Con qué derecho lo hizo Dios? Con el hecho de que Él conoce todas las cosas anticipadamente. Eso fue una historia muy interesante. Pero luego avanzamos y dijimos, nada más que esta historia se vuelve a repetir, porque la raza humana ya traía lo que llaman el pecado original. Cuando Adán cayó, caímos todos con él. De tal manera que al nacer traemos ese problema moral y espiritual. Y la historia volvería a repetirse. Pero Dios nunca ha abandonado a la raza humana. Hizo la creación y decidió darle salvación. ¿Y qué sucedió? Que Dios diseña un proyecto. Y lo digo de esa manera, Dios diseña un proyecto que tiene carácter de eterno, que le vamos a llamar la salvación del hombre. Y hace un proyecto de salvación de la raza humana. De tal manera que no voy a entrar a lo que habíamos planteado, pero solamente quiero decirle una cuestión muy básica. A veces se dice, pensando en las 70 semanas proféticas, que en el famoso paréntesis ya no tiene nada que ver Israel. Y yo dije error de apreciación. ¿Por qué razón? Porque Dios le dijo a Abraham, tú y tu simiente. De tal manera que en carácter de pueblo, de simiente de Abraham, se habría de mantener el proyecto de salvación a través de los siglos. Y los simientes de Abraham estarían involucrados. Por eso dije, ¿a qué horas usted los puede sacar? A ninguna hora. Porque es la simiente de Abraham a la que se le otorgó el derecho de participar en el proyecto de salvación divina, mas no la exclusividad. Eso es lo que estoy diciendo. No les otorgó la exclusividad, pero sí participación por siglos, porque el proyecto de Dios de salvación avanzaba, pero avanzaba a través de un pueblo. Por eso dije, váyase usted al Evangelio del Antiguo Testamento, que yo le llamo Isaías, y usted encuentra allí que el pueblo va avanzando metido dentro de ese proyecto de salvación. Nomás vea usted Isaías hablando acerca de la salvación, perdón de nuestros pecados, de nuestras enfermedades. Entonces, dejamos establecido lo siguiente. Israel es familia de Abraham. Consecuentemente, la bendición de la salvación, no lo confunda con la semana 70, Desde ahorita se lo digo, olvídese de ese término que la semana 70, no. En el término de la salvación, Dios fue muy claro que le dijo a Abraham, tu simiente, en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
¿A través de quién? A través de sus generaciones descendientes de Abraham. Entonces, en el proyecto de salvación que llegó a nosotros en la cruz del Calvario, estaba incluido ese pueblo. Por lo tanto, dejamos claro, en el proyecto de salvación, Israel está involucrado a pesar de su incredulidad. Como dice Pablo, que no quería dejarnos en el misterio. ¿Cuál misterio? De que Israel vivía en incredulidad. Pues viviría en incredulidad, pero era parte de aquel cuerpo de pueblo descendiente de Abraham, a quien se le había otorgado el derecho de estar allí metido en esa ruta de la salvación de la raza humana. Yo creo que con eso ya es muy claro. Pero quisimos también dejar claro otra cuestión. Ya Dios ha determinado el plan de salvación. Definitivamente. El proyecto de salvación ya está planteado. Pero Dios hace un segundo proyecto. Y estoy diciendo como si Dios estuviera, ahorita termino esto y voy a seguir el otro. No estoy hablando en ese término. Sino que Dios, independientemente, fíjese bien, del plan de salvación, hace otro proyecto. ¿Cómo sería la cuestión? Bueno, el pueblo descendiente de Abraham va a ser parte siempre de ese plan de salvación. Unos creerán, otros no, pero el pueblo tiene el derecho de ser parte de ese pueblo que camina rumbo a la historia de la salvación. A mí se me hace hermosísimo, a mí, no sé a usted. Pero Dios, independientemente de ese proyecto de salvación, hace otro. ¿Cuál sería ese otro? Que dentro de la raza humana va ese gran conglomerado de descendientes de Abraham, que van metidos en el proyecto de la salvación, pero que no es exclusiva de ellos, porque allí habría de incluir a los gentiles. De tal manera entonces que no eran exclusivos, pero los gentiles no teníamos nada que ver, no tendríamos nada que ver en los términos de que participábamos a la manera de los descendientes de Abraham, no, pero que un día seríamos incluidos por causa de Cristo. Y entonces seríamos parte de la exclusividad del plan de salvación, que los judíos llegaron a interpretar que eso no era correcto porque ellos eran los exclusivos, que nosotros éramos aparte. Y se hizo conflicto bastante, según Romanos, lea usted la carta a los Romanos. Por ahí a partir del capítulo 10, 11, llega un momento cuando dice, no quiero ustedes gentiles, porque los hermanos de la iglesia de Roma, que eran gentiles, entraron en conflicto con los judíos que eran cristianos. Y los judíos que eran cristianos reclamaban ser los exclusivos. Pablo dice, los gentiles piensan que los exclusivos son ellos. Pero no pierdan este misterio, que ellos ciertamente están en incredulidad, pero llegará un día cuando se termine la predicación de la gracia. Entonces esa incredulidad va a ser quitada e Israel será incluida masivamente en el plan de salvación. Pero no los está haciendo exclusivos, los está haciendo parte de ese proyecto. Mientras que el mundo gentil vivió ajeno a todo ese proyecto.
Fíjese lo que le voy a decir. Pero Dios, a ese pueblo que iba en ese movimiento de raza humana, en ese movimiento, los descendientes de Abraham, Dios para ellos, fíjese lo que le digo, Dios hizo para ellos, esos hijos de Abraham, hizo un proyecto exclusivo. Y ahora sí hablamos de exclusividad. Y quiero que no pierda la idea porque a veces es muy complicado entenderla. Hizo un plan exclusivo para los hijos de Abraham. ¿Cuál fue el plan exclusivo que Dios hizo para ellos? Que iba a ser un pueblo, un conglomerado de descendientes de Abraham, y que Dios iba a establecer un reino en la tierra con exclusividad de los hijos de Abraham, de tal manera que el que va a reinar que el que va a reinar es el hijo de David, es Cristo Jesús. Por consecuencia, la simiente de Abraham está incluida en ese gran proyecto de salvación, de liderazgo, de gobierno en ese tiempo. Y por consecuencia, no solamente eso, sino que ellos, por supuesto que han de recibir el territorio que Dios le prometió a Abraham, que eran para la descendencia suya, y que yo dije para que nadie quiera meterse de conquistador y llevar agua a su molino. No. Lo que Dios ha determinado en la eternidad, el proyecto que Dios le prometió a Abraham, tal como se lo comprometió, así se lo va a cumplir. Es decir, si prometió que un hijo de David, un hijo de David. Si prometió que gobernaría la tierra, gobernará la tierra. Si les estableció límites, porque estableció límites, definitivamente, y está escrito en la Biblia. Aunque en alguna parte hay cierto problema con la manera de entenderlo, porque desde el río de Egipto, dice, hasta el río Éufrates. Y hay una versión interesante que entiende el río de Egipto como un sitio en el desierto de grandes movimientos de agua, y que eso lo consideran el límite de allí hasta el Éufrates, no cruzando el Éufrates, no yéndose más allá, hasta el Éufrates. Y eso va a tener que suceder. Lo que no habrá de suceder es que se justifiquen, que se apropien de lo que Dios no le dijo a Abraham. Es decir, nos apoyamos en lo que Dios dijo, y lo que Dios prometió no se modifica. Yo tengo también mi manera de pensar. Usted me va a decir, ¿y usted qué cree? Pues que viene siendo para mí la versión esa de que es un gran corriente de agua que se da en el desierto, y que es de la tierra de Egipto hasta el Éufrates. Porque del otro modo, yo no estoy entendiendo que es el río Nilo. Porque si les hubiera prometido lo del río Nilo, se iban a quedar a gobernar parte de Egipto. Por supuesto que no. Pero eso hay quienes lo defienden. Yo digo esto:
Dios no es injusto, es equitativo. Y lo que prometió no lo cambia. A pesar de las interpretaciones que a veces los hombres tenemos. Yo puedo equivocarme, pero me gusta más esta otra, la que acabo de decir. Que por supuesto no se trata del río Nilo, sino de un río de Egipto, que está en el desierto. Y que es más razonable entenderlo así, hasta allá, hasta el río Éufrates. Muy bien, pero dejemos eso. La promesa es, aquí habrá en Jerusalén, se va a establecer la capital. ¿Se va a qué? Dije, a establecer. Para Dios esa capital existe y está establecida por David. Porque si vamos a la escritura en Amós, encontramos que Dios da por hecho, habla de Jerusalén y habla de todo ese reino como algo que sigue existiendo en el pensamiento, en la voluntad divina. El reino de David no ha sido aniquilado. El reino de David existe, porque eso es lo que Dios estableció. A veces es duro entender eso, pero a mí me alegra decir qué glorioso es nuestro Dios y qué confiable. Y puedo decir qué confiable debió decir Abraham, es mi Dios, que resulta que me va a cumplir todo lo que me ha prometido, así que mis descendientes pueden disfrutar de esa esperanza. Así lo digo yo. Pero usted me va a decir, hermano Ramos, pero resulta que estamos en el capítulo 14. Y fíjese usted que hay un detalle muy interesante en el capítulo 14, que yo le llamo el capítulo de juicio. Aunque también puede decir el capítulo de los ángeles. Porque mire, le voy a leer. En el versículo 6 del capítulo 14, dice, y vi otro ángel. Y en el versículo 8, y otro ángel. En el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió. Y seguimos. En el 5, en el 15, y otro ángel. En el 16, y otro ángel. Y en el 18, otro ángel. Entonces, me llama mucho la atención este capítulo por la participación que tienen los ángeles en ese tiempo. Ahora, ¿qué tiempo es ese? ¿Me puede decir, hermano Ramos, de qué tiempo se trata? ¿De la gran tribulación? ¿Cómo lo prueba? Pues porque un ángel, fíjese bien, y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios. ¿En qué tiempo está sucediendo esto? A ver, tranquilos, ¿en qué tiempo está sucediendo? Pues no es después de la gran tribulación, ni es antes de la gran tribulación. Es durante la gran tribulación, porque andan con eso de que ponte el sello, ponte el número, ponte el nombre. Se estaba desarrollando ese proyecto, esa operación de señalar a la raza humana. O sea, lo mismo que nos dice que está sucediendo, nos está diciendo, esto está sucediendo durante la gran tribulación. Por lo tanto, este capítulo casi lo considero yo como un capítulo del final
de la gran tribulación, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque Cristo ha venido en su segunda venida. ¿Cómo lo probamos que en su segunda venida? Muy sencillo. Dice Juan, y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, Jerusalén, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Es decir, esta escena está desarrollada en Jerusalén, en el monte de Sión. Como dijo el Salmo 2, dice Dios, yo he puesto a mi rey en Sión. Lo que estoy diciendo, si esto está pasando, es porque ya Cristo vino en su segunda venida. No podían tratar de establecer el reino si Él no estaba. ¿Cómo podrían hacerlo, establecer a cualquiera como rey en ese pueblo? No. Si este era el reino de David y era quien iba a reinar, era el hijo directo de David, era necesario que el hijo de David hubiera venido en su segunda venida, porque la segunda venida, y le voy a decir algo más, en Mateo 24 usted descubre cuando dice, y verán al Hijo del Hombre que viene. Al Hijo del Hombre, ¿por qué Hijo del Hombre? Pues porque David, porque el Hijo del Mesías tuvo que nacer como nace cualquier hombre, aprender como cualquier hombre, vivir como cualquier hombre, de tal manera que es legítimo decir, ¿quién fue a la cruz del Calvario? El Hijo del Hombre. ¿Quién reinará 1000 años en la tierra? El Hijo del Hombre. ¿Quién entregó al Padre ese reino? El Hijo del Hombre. Allá por 2 Corintios, por 1 Corintios 15, es muy interesante. Pero déjeme entonces seguir leyendo. Y mire, voy a irme al versículo 7. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, interesante, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Parejo. Y mire lo que decía el mensaje que él predicaba, ese ángel, volando por el medio del cielo, donde las naciones, todo el mundo estaba escuchándolo, porque era una voz capaz de ser oída, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Aquí yo me voy a detener para establecer una cuestión importante. Estamos hablando de que en el versículo 7 nos muestra que el tema de esta cuestión es juicio. Y eso me lleva a mí a algo que de alguna manera había yo enseñado, pero yo quiero que usted lo anote, o por lo menos lo tenga a la mano. Mire, estamos en Apocalipsis 14. ¿Por qué me voy a tener que ir con Isaías? Porque son condescendientes los pasajes. El versículo 7 del capítulo 14 de Apocalipsis, que acabamos de leer,
el ángel anuncia juicio. Ese es el tema a partir de este momento, juicio. Acuérdese usted que yo le dije que había dos rutas de conflicto. A partir de que Satán es lanzado del cielo por aquella gran batalla que hizo contra el arcángel Miguel y sus ángeles. Y ahora que lo han lanzado, nace, por así decirlo, un conflicto contra la mujer que había dado a luz aquel hijo. No creo que tenga problema usted para entender a quién representa esa mujer. Y entonces buscó venganza, que no tenía derecho a buscar venganza, porque no tenía ninguna justicia en él. Pero trató de vengarse contra la mujer, es decir, venganza contra ese pueblo, nacido de esa mujer, que lo entendemos muy bien. Y entonces empieza a partir de allí una persecución durísima que Daniel 12:1 dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue sobre la tierra. O se está hablando de algo único, porque el griego habla de la rabia que traía Satán cuando fue lanzado, sabiendo que poco tiempo le quedaba. Una rabia parecida a la furia de un toro embravecido que bufa. Eso se lo dice el griego. ¿Y por qué? Porque estos escritos fueron hechos en griego. Y es muy interesante. Y además deje decirle algo. A mí me interesa mucho siempre fijarme en los puntos, en la coma, en la punto y coma, o cualquier cosa que sí tenga un significado gramatical. Y a mí me fascina cuando entro a la palabra de juicio. De inmediato pienso en las cosas que he aprendido por tantos años. Y mire, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a leer de ese capítulo 14 de Apocalipsis. Voy a leerle como dice en la profecía de Isaías. Isaías 61, versículos 1 al 2. Aunque lo correcto es Isaías 61, versículo 1 y medio del 2, pero no termina leyéndolo el 2. Y Cristo mismo suspendió la lectura cuando entra a la mitad del versículo 2. Pero hay que verlo en qué punto él detuvo la lectura, porque no es una cuestión por casualidad. Fíjese lo que dijo el Señor en el capítulo 61 de Isaías: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová, me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel. No me diga que a los que les tocó eso no daban un grito de alegría. Pues ¿de qué se trata? Pues dice, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Lo que le llamamos a esto el año agradable del Señor. Pero que se entiende que se trata
del año de la gracia. El tiempo, no el año, el tiempo que corresponde al periodo de la gracia, que es una buena noticia. Pero yo quiero que usted de nuevo, hasta ahí llegó la lectura de Cristo. Él se fue a Nazaret y el sábado él va a la sinagoga, dice, como era costumbre suya. Fue a la sinagoga y le dieron el libro de Isaías y encontró esta lectura que a mí se me hace maravillosa. ¿Por qué? Porque mientras él enseñaba y predicaba, les dejó muy claro que esa profecía se empezó a cumplir mientras ellos oían la profecía. O sea, no se trata de que mientras leían, no. Mientras ustedes oían la profecía esta, Dios da el banderazo, empieza el año agradable, empieza el año de las buenas noticias. Ese es el contenido según la versión de Isaías. Pero, tenemos también el Evangelio de Lucas. Extraordinario. Porque en el capítulo anterior de Isaías, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová, y suspende allí la lectura, pero en la profecía de Isaías seguiría diciendo, el día y día de venganza del Dios nuestro. ¿Observó? Acaba de decir esta profecía, mientras ustedes la oían, se cumple. Empieza el año de la gracia. Pero al mismo tiempo que habla de, empezó la promulgación de la buena voluntad de nuestro Dios, se detiene, suspende lo que sería la siguiente declaración, el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Porque el año de la gracia, la predicación de la gracia, no es una predicación de juicio. Que usted me va a decir es que hubo casos excepcionales, pero no es el juicio sobre la tierra. Y separó el escritor con la Y griega. Y, o sea, sería y lo que sigue. Esa sería la idea. Por un lado, declara el año de gracia, de la buena voluntad, y suspende todo, y luego dice, y el día de la venganza. Dos cosas completamente distintas. Lo que quiere decir que el tiempo de la gracia tiene un tiempo de inicio y un tiempo de caducidad. Es decir, donde la gracia podrá decir misión cumplida. El tiempo, porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente: todo lo que empieza termina. Y Dios no enseña a través de la Escritura que Él deje algo sin terminar. Y si el año de la gracia tuvo un comienzo, tendrá una terminación también. Y esa terminación es la que Pablo dice en Romanos 11, 25 y 26. No quiero, hermanos, le dice a los gentiles, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes ustedes. ¿Por qué? Porque en la interpretación que se daba de este asunto, los gentiles de la iglesia de Roma
fustigaban al pueblo creyente de los hijos de Abraham, señalándolos como alguien que había sido desechado, en lo que Dios no tenía interés y que ahora solamente era el mundo gentil. Y Pablo dijo, cuidado, no ignoren el misterio que hay, porque cuando se llega el tiempo de la terminación, el tiempo de los gentiles, porque cuando el tiempo de los gentiles se haya cumplido, tiempo de los gentiles, pues ¿qué cosa es el tiempo de los gentiles? Y si estamos hablando de que Dios establece un tiempo, pues el tiempo de los gentiles tuvo que tener un principio y debe tener un fin o un final. Porque cuando queremos sostener que todo sigue igual, ignoramos ese principio divino de que Dios lo que empieza lo termina. Y usted no puede negar que eso esté en la Escritura. De tal manera, fíjese, que Pablo dice, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Qué cosa es el tiempo de los gentiles? Bueno, se estima por la historia y por la profecía que estamos hablando desde que Nabucodonosor o Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, se llevó a las tribus de Jerusalén, a Judá y Benjamín, los llamados judíos, que se los llevó cautivos a Babilonia. Y que nace la consigna de no permitir jamás que un hijo de David reclame el trono. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Para que nunca un hijo de David reclame el trono. Porque entre los reyes sería legítimo que un descendiente directo de David pudiera reclamar. Y hay historias que no voy a tocar ahorita, muy interesante, de lo que ha sucedido con los descendientes de David a través de siglos. Pero dejemos eso. A partir del año 600 o 606, según se estime, cuando los judíos son llevados cautivos a Babilonia y se establece no al hijo de David, empieza un nuevo tiempo, una nueva edad. Y a través de los siglos vinieron los nuevos persas, luego el imperio griego, luego el imperio romano, y todos siguen bajo la tutela del mundo gentil y no bajo la tutela del hijo de David. Sí se establece la diferencia de tiempo, por supuesto que sí. Y yo espero, yo no sé cuánto tiempo me quede, pero yo lo estoy disfrutando ahorita. Yo lo estoy disfrutando y mucho. Entonces, empieza a correr un tiempo que habrá de terminar cuando un descendiente de David se siente en el trono en Jerusalén. Se acabó el tiempo de los gentiles, cuando ellos nos manejaban, cuando ellos nos tutelaban. Ahora es el hijo de David el que reina. Y nosotros tenemos la bendición de ser descendientes de Abraham. Yo creo que sí me entendió, que sí se justifican los tiempos. De tal manera, pero ¿a qué se le considera el tiempo de los gentiles? Bueno, en términos cronológicos, yo lo estoy planteando desde el momento en que son cautivos y llevados a Babilonia y se establece, por así decirlo, cuidado con que venga un hijo de David. No vamos a permitir que un hijo de David reclame el reino, porque tendría derecho de hacerlo. Qué interesante. Pero vienen los tiempos, el Mesías viene y muere por nosotros, y empieza la predicación del Evangelio de la Gracia.
Aunque antes de eso, por supuesto, hay un agregado que Pablo lo dice a los Gálatas, que la ley fue parte de la gracia. Por consecuencia, en la existencia del tiempo de la ley en el mundo era un corretiempo como fue el tiempo de la gracia, porque era parte de lo mismo. Sin querer hacer agregados imposibles, pero estoy comentando eso. Pero entonces, ¿cuándo se termina? Cuando Cristo viene por la iglesia, que es la encargada de promover el evangelio de la gracia, y la iglesia es levantada y se acaba el tiempo de la predicación a los gentiles, la predicación de la gracia. Por eso yo les voy a decir algo. Esto que acabamos de leer en Apocalipsis 14, quizá usted no lo tomó en cuenta muy bien. Vino un ángel. Dios le había dicho a Abraham, cuando evangelizó a Abraham, según Gálatas 3:8, cuando lo evangelizó, le aclaró lo que tenía que ver con el mundo gentil. Esto es para predicar a los gentiles. Y nombró al pueblo, por así decirlo, según los profetas mayores, que se convirtieran en luz del mundo. ¿Y qué cosa es eso? Es que la palabra, la enseñanza de la palabra es luz, y que ellos enseñaran al mundo gentil la enseñanza de la fe, y que eso sería como luz del mundo. Que no quisieron hacerlo, porque nació la idea de que nosotros somos exclusivos. Muy bien, y Dios dejó andar los tiempos. Y esa predicación se termina cuando Cristo levante la iglesia. Y Pablo dice en Romanos, cuando se termine la plenitud de los gentiles, es decir, se acabó el tiempo para evangelizar a los gentiles, bíblicamente. Ahora, pero me llama mucho la atención lo que acabo de decir esto. Dios nunca empieza una cosa y la deja sin terminar. Y es un principio bíblico, Espero que no vaya a decir, no, hermano Ramos, Dios ha dejado pendiente muchos trabajos, ninguna obra. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, le dice el Señor Jesús a su Padre. Pablo dice, he acabado el ministerio que recibí del Señor Jesús. No quedó pendiente nada. Pues digo, y esto es una enseñanza para cualquier predicador, que dice que está haciendo un trabajo porque el Señor le dijo, más vale que lo termine, porque está escrito. Entonces, cuando el Señor levanta la iglesia, se termina la plenitud de los gentiles, dije, pero aquí hay un detalle interesantísimo. Llega un ángel por mitad del cielo, siendo oído en toda la tierra su mensaje. ¿Y qué les estará diciendo? Que teman a Dios, que porque el juicio ha llegado, el tiempo del juicio ha llegado. Qué interesante, les anuncia. Principalmente esa predicación de ese ángel, ¿a quién se la lleva? Bueno, pues dice que a todas las naciones. Yo no estoy diciendo exclusivo a los gentiles y nada para los judíos. No. Pero yo entiendo, en mi manera de entender, que él predica, porque los predicadores, los enseñadores constantemente dicen, nos ha faltado cumplir la tarea del Señor de evangelizar a los gentiles.
porque no hemos podido hacer el trabajo, o no me diga que no he oído eso. Claro, es una queja, pero no despreocúpese, porque llega este ángel y rodea la tierra y les enseña el evangelio, el evangelio eterno. Quiere decir, todo mundo, dijo, está escrito que todo mundo lo oirá, y eso no queda sin cumplimiento. Con ese ángel que le rodeó la tierra, digo, puede usted decirme, no fue para eso, puede ser, pero yo digo, imagínense lo que hizo ese ángel, predicándole a toda nación, lengua, linaje, pueblos. Quiere decir, todo el mundo gentil lo oyó. Y sobre todo alguien me dijo una vez, ¿en qué idioma? Pues ellos, el Espíritu de Dios diseñó las lenguas, consecuente ellos hablaron con el mundo entero. A mí me parece delicioso esta cuestión, pero espéreme, vuelvo a esta cuestión, ya voy a avanzar para terminar, vuelvo a esta cuestión. Ahí tenemos lo que leí de Isaías y que dije es como el Evangelio del Antiguo Testamento. Profeta extraordinario. Pero ahora quiero que usted lo escuche y lo vea tal como lo dice Lucas, que no cambia la idea, por supuesto, pero mire cómo lo dice. Entonces tengo que decirle a usted, mi hermano, que tiene ahí sus apuntes. Ya leímos Isaías, mire lo que leyó. ¿Hasta dónde llegó? Hasta la mitad del versículo 2. ¿Por qué no le siguió? Por supuesto hay una razón profética. Porque el tiempo de la predicación de la gracia no es un tiempo de gran tribulación. No es un tiempo de hacer juicio. Las naciones han sido bendecidas por esa noticia del año de la gracia. Pero ahora vea como lee lo de Lucas. Este mismo pasaje en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Y dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado. Y entró conforme a su costumbre el día de sábado en la sinagoga. Y pidió leer, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Usted cree que por casualidad halló ese pasaje? Es lindísimo esto que sucede. Y empieza a leer. Y le dice al auditorio, a la gente, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, o sea, hacer un anuncio que se escuchara, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados del corazón, también lo dice Isaías, para predicar el año agradable del Señor. Esto que están oyendo ustedes es el año agradable del Señor. ¿Y qué, Lucas? Hasta ahí llegó. O sea, el Señor dice, y entonces entregó el libro y empezó a enseñar.
¿Qué estoy tratando de mostrar? Que el Señor en Isaías, lo de Isaías, lee solamente una parte, el versículo 1 y la mitad del 2. Y ya no sigue a la mitad del 2, porque ya entra a lo que es la proclamación de juicio. Y el Evangelio de la Gracia no es juicio. Pero cuando Lucas lo plantea, habla lo mismo, pero si usted va a Lucas, ahí sí tiene terminación y no entra a mencionar lo del juicio. ¿Qué he querido decir con esto? Que si en el capítulo 14 de Apocalipsis llega un momento cuando el ángel anuncia y resulta que dice, ahora sí, ha llegado el juicio del Señor. Ese versículo del juicio del Señor, del capítulo 14, versículo 7, lo agarro y me lo traigo con Lucas al Evangelio y luego me lo llevo a Isaías y veo que es el cumplimiento de lo que dijo en Isaías la profecía, de lo que escribió Lucas, de lo que hizo el Señor. Usted puede apreciar esto. Y ahora sí, a partir de ahí empiezan dos rutas de juicio. Una sobre Israel, la mujer que dio por parte de Satán, que busca destruirla, que busca venganza, que busca eso. Pero la otra ruta de castigo y juicio es la que viene sobre el mundo entero por parte de Dios. Y estos ángeles van a empezar a hablar sobre los juicios al mundo. Entonces tenemos cosas distintas. Yo espero que usted haya podido, por eso dije, y el 2, pero le voy a decir algo más. Se nos olvida, o a veces olvidamos traernos a Joel y decirle a Joel, mira Joel, estamos viendo esto, lo de Isaías y lo del Evangelio de Lucas y esto de Apocalipsis, que parece tener una gran relación una cosa con otra. Y también hay la idea de los enseñadores de que se levantaron predicadores en Israel. Y algunos piensan que son esos 144,000 del capítulo 7 de Apocalipsis. Yo no lo veo cuestionable, no le veo problema. Pero ahí le va una idea. ¿Qué pasa con la iglesia? El Espíritu Santo levanta la iglesia y se la entrega al Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús se va a su Padre o es llevado a su Padre, el Espíritu Santo es el que lleva a la iglesia y se la entrega. Pero el Espíritu Santo viene otra vez a la tierra. Y viene a la tierra sobre Israel. Yo no estoy enseñando y diciendo que sea sobre la iglesia, porque esta ya fue levantada. Pero ¿por qué sobre Israel? ¿O por qué esa predicación ahora al mundo gentil? Número uno, yo diría predicarle a Israel, porque dijo Pablo, Israel es incrédulo. Y el Espíritu Santo viene sobre la nación para ir creando conciencia de que el Mesías viene. Dígame usted si no tiene sentido de ser eso. A mí se me hace lindo. Y a los gentiles, anunciarles, por supuesto, que viene el Mesías, el Rey del mundo.
y que se preparen con arrepentimiento y temor de Dios para recibirlo. O sea, yo encuentro razón del mensaje al mundo gentil por parte del ángel, como le encuentro razón para predicarle al mundo judío por su incredulidad. ¿No lo dice acaso que cuando se termine el tiempo de los gentiles, Israel se arrepentirá de su incredulidad? ¿Lo dice o no lo dice? Sí lo dice. Y algunas veces los hermanos piensan que Mateo 24:14 es una referencia a que todavía se va a andar predicando en la gran tribulación el Evangelio de la gracia. El problema es que el Evangelio de la gracia llega a su punto culminante y entonces ahora viene el tiempo de la plenitud de los gentiles, o se termina la plenitud y viene el tiempo del arrepentimiento del pueblo judío y la conversión. Romanos 11, 25 y 26 narra todo eso. Yo le agradezco al Señor que nos haya regalado todas estas historias. Y vamos a orar entonces para darle gracias a Dios. Yo espero que usted lo haya disfrutado. Digo, porque si el Espíritu Santo viene, según Joel 2, que es lo que interpretaron los discípulos en el monte en el monte de las Olivas, cuando les habló del derramamiento del Espíritu Santo, ellos dijeron: magnífico, en esos días se va a restaurar, no a instalar, a restaurar el reino de Israel. Porque hemos dejado claro, no podemos decir, no, dirían los discípulos, ¿vas a instalar el reino? Le dijeron: vas a restaurarlo, dando por cierto que Dios da por hecho la existencia de ese reino y la existencia del trono de David. Porque de lo contrario, decir vas a instalarlo, se instala lo que no existe. Consecuentemente, no sería de acuerdo con la Escritura. Pero sí me parece razonable que venga el Espíritu Santo y ahora, así como vino sobre la iglesia, ahora venga sobre Israel para crear conciencia de que el Mesías de ellos, el que tanto han esperado, ya viene por ellos. Padre eterno, te rogamos que estas cosas que hemos comentado sean una bendición. Favorece a tu pueblo con el entendimiento y con tu gracia. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, abre nuestro corazón, de tal manera que las ideas se conviertan en tesoros preciosos, tesoro de tu gracia. Por Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.